Volví a trabajar. Hubiera preferido no decepcionarlo, pero no veía razón alguna para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentía desgraciado. Cuando era estudiante, tenía yo muchas ambiciones de ese tipo. Luego, cuando tuve que abandonar mis estudios, comprendí muy pronto que todo eso carecía de verdadera importancia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Kat y hoy les traigo, como bien vieron en el título, esta nueva forma de reseña que me acabo de inventar básicamente, en lo cual vamos a estar hablando en su mayoría de libros clásicos, sobre todo aquellos que por lo que trae detrás del libro como que intimida un poquito al momento de leerlo y como que puede, no sé, darnos un poquito de miedo empezar o arrancar más bien con este tipo de libros, pero al final vamos a ver que hay varias razones por las cuales deberíamos darnos la oportunidad de leer estos libros. Y en esta primera oportunidad les traigo El extranjero de Albert Camus, escrito en 1942 y que ha llegado hasta mis manos bajo el sello de Editorial Alianza en esta edición ilustrada muy bonita y que realmente he disfrutado muchísimo leyendo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas en el botoncito de ahí abajo y también me hagas llegar sugerencias en los comentarios de qué otro libro te gustaría que analicemos. Y vamos a empezar con las razones por las cuales deberías leer El extranjero y no morir en el intento. Número 1. El autor. Albert Camus, o para los hispanohablantes Albert Camus, nace en 1913 en Argelia, una colonia francesa, y fallece en 1960 a consecuencia de un accidente de tránsito, detrás del cual hubo un tanto de misterio y cosas extrañas que se estuvieron especulando en ese momento. Albert queda huérfano de padre a muy corta edad porque su padre murió en batalla en la Primera Guerra Mundial. Es por eso que tuvo una infancia y una adolescencia bastante pobres y llenas de necesidades, y fue gracias a que los hijos de excombatientes caídos en batalla accedían a una beca que él pudo estudiar, y sus profesores lo alentaron bastante durante esos años. La carencia y el tipo de vida que llevó Albert en los primeros años de su vida marcó sin lugar a dudas la línea en que iba a seguir su pensamiento, puesto que en sus primeros años de universidad él participó en muchos de los movimientos nacionalsocialistas, en la defensa de los derechos obreros, y de hecho muchas cosas que él escribió fueron censuradas porque llamaban a un levantamiento obrero, aunque posteriormente se alejó mucho de estas posiciones e ideologías. Fue escritor, dramaturgo, filósofo, además de ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957. El fundamento de su nominación se debió a que se creía que su exquisita obra había puesto en realce o manifiesto los problemas concienciales del hombre actual, bueno, de ese momento, que dicho sea de paso no cambia mucho con el que tenemos actualmente. Razón número 2. La sinopsis. En realidad la sinopsis del extranjero es muy sencilla porque no estamos ligándonos exclusivamente a la trama o a la historia, sino a los pensamientos y reflexiones que vamos a ver a través de ella. Nos cuenta la historia de Meursault, que es un hombre de mediana edad cuya madre muere. Es ahí donde empieza la historia y él acude a su velorio. Al retorno de ahí se va a ver la relación que él tiene con sus vecinos, con sus amigos, con una mujer incluso, y ya por la mitad del libro más o menos él asesina a un hombre, y en la segunda parte, que para mí, creo que para muchos también es la más contundente de la obra, es juzgado frente a un tribunal público. Y prácticamente de eso se trata el libro. Número 3. El título te engaña. En francés el título suena así: L'étranger. Por una cuestión de traducción se lo asimila como el extranjero. Yo sinceramente tenía la idea de que trataba de alguien que se mudaba de su lugar de nacimiento y que tenía que pasar algún tipo de situación diferente en un nuevo lugar, en un lugar realmente donde él no pertenecía. Pero si rascamos un poquito más en cuestión de interpretación, el título se podría equiparar a extraño o ajeno. Y a lo que hace referencia en realidad es que el personaje principal, sin moverse evidentemente, un desengaño total, va a verse ajeno, completamente extraño en su propia vida, un extranjero en su propio mundo, como que él no pertenece ahí. Y ahorita vamos a ver por qué. El personaje.
Uno de los grandes méritos que tiene El extranjero es que tiene un personaje enteramente construido, que más allá de ser el protagonista de la historia se convierte en el hilo conductor de lo que el autor quiso plasmar en estas páginas. Merso se presenta a nosotros de una forma bastante diferente a lo que estaríamos acostumbrados a tener en cualquier tipo de historia, un personaje con el cual tal vez podemos identificarnos o empatizar. Y es que es muy difícil empatizar desde la primera línea del libro con un personaje como Bersot, porque el libro empieza así: hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo: madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. Es un poco extraño que te presenten un personaje al cual están diciendo que su madre acaba de morir y que a él en realidad ni siquiera le importe si fue ayer o fue hoy, y que no haga ningún tipo de alusión a algún sentimiento que puede tener frente a la pérdida de uno de los seres más queridos por lo general dentro de nuestras vidas. Y así también Merso se va viendo envuelto en algún tipo de situaciones en las que muestra el mismo tipo de retracción sentimental, se puede decir, o ningún tipo de respuesta emocional frente a las situaciones. Lo vemos en el trabajo, por ejemplo, cuando le ofrecen la oportunidad de que vaya a Francia para ampliar el negocio en el que él trabajaba, y a él en realidad no le importa y responde la primera línea que les leí al inicio del video. Cuando tiene una pareja, una mujer a la que él pues en realidad, bueno, a él le gusta mucho, y ella le dice que si se van a casar, él le dice que no cree, y ella le pregunta si no la quiere, y él en plan de no te quiero, pero tal vez me case contigo, porque al final es que él muestra esa falta de sentimientos o falta de apego a cualquier tipo de situación, y se nota más aún cuando lo están juzgando y le preguntan por qué mató a un hombre, y es en plan de porque así estaba, porque así tuvo que ser, porque incluso dije por qué le iba a disparar a ese hombre. Y es por todo esto que vamos a ir cuestionándonos un poco por qué el autor tuvo que construir un personaje tan extraño y tan particular dentro de la literatura: el absurdismo. Para entender realmente El extranjero tenemos que hablar un poco de la teoría del absurdo. Albert Camus fue proclamado como el padre del absurdismo y también del existencialismo, aunque él mismo decía que en realidad no era existencialista y no se quería identificar con esta etiqueta. La teoría del absurdo parte de la idea central que cualquier pensamiento filosófico en realidad parte, que es el sentido de la vida. Todo pensamiento filosófico trata de responder esta idea: ¿para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro objetivo a alcanzar dentro de esta vida? ¿Por qué estamos vivos? La teoría del absurdo dice que existe un mundo irracional en el cual vive un ser racional, que es el ser humano. Al ser este mundo irracional, en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Cualquier cosa que hagas al final no marca ningún tipo de trascendencia, porque es un mundo irracional, porque no existe un fin, porque todo lo que nosotros hacemos en realidad no va a cambiar para nada el sentido de la vida, porque en realidad ese sentido no existe. Además que considera a cualquier ser humano o cualquier situación en realidad ínfimamente insignificante dentro del universo, porque hay muchas personas, la Tierra es muy grande y su lugar en el espacio en general es infinitamente pequeño, así que cualquier cosa que nosotros hagamos o expresemos no va a cambiar en lo absoluto el camino de este universo. Por eso el absurdismo es absolutamente contrario a la ley de la causalidad. Cuando uno se pregunta por qué me pasan cosas malas si yo actúo bien, o por qué a alguien que actúa mal le pasan cosas buenas, eso en realidad no tiene sentido, porque no hay una relación causa y efecto, porque no hay un fin en sí mismo dentro de este mundo. Partiendo de eso, nuestro personaje dentro del extranjero actúa como el prototipo de ser humano completamente racional, porque sabe precisamente que ninguno de sus actos o ninguna de sus emociones va a cambiar el hecho de las cosas que ya pasaron. En el caso de Merso, cuando ya está en el juicio, se le cuestiona todo el actuar que tuvo en la primera parte del libro, partiendo sobre todo del hecho de cómo enterró él a su madre. En primer lugar, cuando llegó no quería verla en su ataúd. Luego no llora en ningún momento dentro del funeral. No sabe siquiera la edad de su madre. Y por último, cuando se empieza a cuestionar qué es lo que está haciendo en ese momento con el sol abrasante, el calor,
él pues dice, al fin y al cabo acabo de enterrar a mi mamá y ya simplemente es un domingo más, porque él sabe que la muerte de su madre ha marcado el fin de su vida y cualquier cosa que él haga, eso no va a cambiar. No va a devolverle a su madre viva, no va a cambiar la situación de lo que está pasando, el mundo sigue girando y cualquier cosa que él haga no va a interferir en esa consecución de actos. Esto en el juicio es utilizado muy en su contra porque todo el jurado, el juez, el fiscal esperarían por lo natural que un hombre llore en el entierro de su madre. Pero esto nos lleva a plantearnos si la moral en realidad es un cuestionamiento social que nos hacen o realmente nosotros somos extranjeros en nuestra propia vida porque estamos subyugados a la opinión popular. Los argumentos que utilizan para acusarlo en realidad ni siquiera deberían ser relevantes porque cuando lo detienen a él, pues él sabe que ni siquiera necesita un abogado porque en mi caso es súper fácil. Yo maté al hombre, solo tienen que acusarme y ya está. Pero la disputa está entre si darle atenuantes o agravantes. El agravante implicará que se le dé la pena de muerte y las atenuantes pues que solamente lo tengan prisionero. Y entonces cuestiona en realidad incluso el argumento de su propio abogado cuando lo está defendiendo. Cuando su abogado le dice que no diga nada, que no opine, él se siente completamente extraño de lo que está pasando. Es como un espectador más que están diciendo cosas sobre él, están hablando sobre él, están opinando sobre él sin siquiera pedirle su opinión. El jurado llega a la conclusión de que es un hombre malo, malvado, perverso, es un criminal, un crápula lo llegan a decir, porque no lloró en el entierro de su madre. Y ahí hay dos veces que se cuestiona, ¿me están acusando por asesinar a un hombre o por haber enterrado a mi madre? Es el hecho que yo maté a un hombre lo que me está condenando o las emociones que no mostré. Y para que entiendan la magnitud de esta situación es que esto se puede retratar en ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, les voy a poner dos situaciones concretas. Una que me pareció súper absurda fue cuando tristemente fallece Chadwick Boseman y Elizabeth Olsen, que es la muchacha que interpreta a la Bruja Escarlata en todo el UCM, pues no dijo nada, ningún tipo de condolencias, puso un tweet, ni una foto en Instagram, absolutamente no dijo nada dentro de las primeras 24 horas y la gente empezó a atacarla y a acusarla de que era una persona súper insensible y que no mostraba ningún tipo de emoción y que qué clase de amiga era, al punto que ella tuvo que cerrar incluso sus redes sociales para dejar de recibir ese tipo de acoso. Ahí la estaban juzgando por no manifestar emociones que otros consideraban importantes y tal vez ella no, o no sabíamos en realidad qué tipo de momento estaba atravesando ella, y no la juzgaban por los hechos porque se notaba que ella tenía una amistad bien llevada con Chadwick. Entonces no la juzgaban por sus actos, sino por las emociones que no estaban siendo expresadas según regía la moral social. Y otro ejemplo tal vez un poco polémico es lo que pasó con el tema del Black Lives Matter, cuando literalmente yo leí varios tweets en los que decían que si alguien tenía un poco de influencia o era una persona pública o algo y no se manifestaba sobre este hecho, pues estaba siendo cómplice de este otro, que era atroz obviamente. Y es algo como, ¿qué? Porque al parecer la gente espera que te manifiestes como si no cada uno fuera un ser racional, sino que se ha dejado absorber por este mundo absurdo que no tiene sentido en realidad, porque el hecho de que alguien haya manifestado o haya hecho un video o una publicación o haya puesto una foto en señal de protesta no iba a cambiar el hecho atroz que ya había pasado y que de hecho ya estaba siendo juzgado en la jurisdicción de su país. En lugar de juzgar los verdaderos hechos, que no te ponías a analizar si esta persona era racista o no lo era, o había hecho otras cosas para ayudar a mejorar este tipo de situaciones. Simplemente lo juzgaban porque no se estaba manifestando de la manera que todos creían que estaba políticamente correcto. Y así pasa casi todos los días cuando no te manifiestas sobre temas que están siendo tendencia o vanguardia en el mundo. Simplemente te juzgan o mejor dicho te cancelan. Entonces llegas a un punto en el que te sientes como el personaje de aquí, un extranjero en tu propia vida, porque te estás
viendo absorbido por cosas que tú no entiendes, como cuando viajas a un país donde no conoces su cultura, no conoces el idioma, no entiendes lo que está pasando, sientes que todos te están viendo y que puedes estar actuando de manera que no todos comprenden. Entonces es así como te sientes ajeno a lo que estás viviendo realmente. Todos esos cuestionamientos, todo ese raciocinio, la verdad, se resumen en este librito que es muy pequeño. Mi edición, que es súper gigante porque está ilustrada, tiene 138 páginas. Pero en serio, la segunda parte está lleno de esas cosas que te empiezan a dar vueltas en la cabeza y te empiezas a cuestionar cómo es que la falta de expresión de emociones pueda condenar a un hombre. En realidad, siento que estas emociones no iban a cambiar en lo absoluto el hecho de que su madre esté muerta. Falta un poco ponerte en el lugar de esa persona y pensar en realidad racionalmente, decir cuánto afecta que yo llore o que yo me culpe o que incluso trate de asumir responsabilidades que no son. ¿Cuánto va a cambiar eso hacia los hechos que ya están pasando, que independientemente de lo que yo haga van a pasar, porque el mundo es así, porque el mundo es absurdo, porque en un mundo de esa manera lo único que tú tienes que hacer es vivir de acuerdo a tus propias decisiones y emociones? Como apéndice a esto, Albert Camus, a esta teoría del absurdo, proponía 3 soluciones. Una era el suicidio material, porque si ya te habías dejado consumir por este mundo absurdo y no le hallabas el sentido a la vida, si creías que tu existencia no tenía razón de ser, entonces ¿para qué seguías vivo? Y entonces te suicidas. Pero esto solo genera un círculo vicioso, decía él, porque tu finalidad ahora será morir, porque así le darás algún sentido a este absurdo que estás viviendo, y entonces entras en un bucle que vuelve a empezar y vuelve a empezar, porque si te quedas vivo pues no tiene sentido, entonces me mato, por eso es tu finalidad, pero si te mueres y así todo el rato, entonces no es una solución coherente. La segunda solución es el suicidio filosófico, cuando te dejas guiar por ideologías realmente. No solamente está tratándose de religiones, que es el ejemplo más claro que él ponía, no importa qué religión. Por lo general, las religiones tienden a tener un fin, tienden a ser muy teleológicas, que si te portas acorde a las normas que impone el Dios de esta religión o los principios que incluyen dentro del libro sagrado, pues vas a tener vida eterna, vas a gozar del paraíso o vas a reencarnar de una mejor forma. O sea, siempre te ofrecen un fin al cual te aferras, y en realidad lo que te están poniendo es un camino en el cual no puedes cuestionar nada, no puedes salirte de esa norma, porque si no, ya no vas a poder alcanzar este fin. Eso no te permite pensar libremente, no te permite una vez más cuestionar las cosas que estás viviendo, no te permite preguntarte si lo que estás haciendo está bien o está mal, no te permite actuar según tu libre existencia. Estas 2 primeras para Camus no tenían sentido, pero lo que él proponía era la tercera solución al absurdismo, que era la aceptación. Ya sabes que este mundo no tiene un fin en sí mismo, que tu vida no tiene un sentido teleológico, ya sabes que tu vida simplemente es un periodo de tiempo intrascendente para el universo, porque tú estés aquí o no estés aquí, las cosas van a seguir evolucionando de la misma manera. Entonces lo único que te queda es aceptar eso y vivir el presente, porque los únicos años disponibles que tienes son los que estás viviendo en este momento. No va a cambiar nada el mundo con tu existencia o tu inexistencia. Y así como estos, hay muchísimos otros temas de los que se puede abordar de un libro tan pequeñito y tan corto, con una historia tan sencilla, pero que el personaje te va asumiendo en sus pensamientos y te va como que haciendo una introspección de lo que tú estás haciendo, si realmente eres libre de pensamiento, de actuar, o si simplemente estás siendo llevado por esa moralidad superior, por todos esos términos ahora conocidos como políticamente correctos. Si tú no tienes la capacidad de cuestionar eso y actuar diferente, tal vez sin necesidad de dañar al otro. Que tú no actúas como todos los demás no quiere decir que esté mal, simplemente es tu forma de ser. Y muchas veces, me repito una vez más,
esas cosas no van a cambiar en nada los hechos que ya están pasando. Para mí fue un libro bastante interesante, fue un libro que me ayudó a razonar muchas cosas, me devolvió ese gusto tan grande que yo tengo por la filosofía, que hace mucho tiempo lo tenía abandonado, y pues tuve que documentarme mucho para hacer este video, para entender realmente qué era lo que Camus quería decir con este libro. Y yo creo que para entender realmente la obra de Camus, esto no te basta, tienes que leer también El mito de Sísifo y El hombre rebelde, que son las 3 obras donde se compila todo el pensamiento del absurdismo. No importa si no llegas a hacer un análisis ultra mega filosófico, creo que tendrás que dedicarte realmente a eso para hacerlo de forma correcta, aunque en la filosofía pues nada es correcto o incorrecto. Esta simplemente es un acercamiento a aquello que puedes empezar a discernir en cuanto a tu comportamiento tanto individual como dentro de tu sociedad, y creo que es un libro al cual muchos podrían recurrir sin necesidad de hacer eso, un análisis bastante extenso dentro de la filosofía, simplemente para pensar un poquito más, abrir un poco más la mente. Sin duda yo lo recomiendo muchísimo. Y pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, háganmelo saber si es así en la sección de comentarios, y si les gustaría que hablemos de otro tipo de libros en esta sección, para que así pues nos animemos a leer quizá esos libros que sean un poco intimidantes. Si es primera vez que me ven por aquí y les gusta un poquito el contenido, les invito a que se suscriban en el botoncito de ahí, y que también me regalen un like al video y que lo puedan compartir con alguien a quien tal vez les pueda interesar. Y pues nada, yo los espero en un próximo video. ¡Adiós!